Mi nombre es Alice López Vázquez y estudio en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla en la carrera de Energías Renovables. Hoy les voy a presentar un tema de la materia Circuitos eléctricos 2. Se llama el funcionamiento de los inversores. Nos dice que los sistemas fotovoltaicos autónomos son un conjunto de elementos interconectados entre sí con el fin de proporcionar energía eléctrica a un conjunto de cargas, entendiéndose como cargas los elementos de iluminación, equipos de telecomunicación, bombas hidráulicas, etc. Un inversor de corriente, también llamado inversor de voltaje o de convertidor, es un dispositivo eléctrico que transforma la corriente continua en corriente alterna. El funcionamiento de los inversores autonigiados se caracteriza por ser un propio dispositivo quien determina la frecuencia y la forma de onda de la tensión alterna suministrada. Funcionamiento de inversores. ¿Qué son los inversores? Un inversor es un dispositivo eléctrico capaz de transformar una corriente continua en una corriente alterna a un voltaje y frecuencia determinados. Por ejemplo, si tenemos que alimentar un electrodoméstico que funcione en corriente alterna de 230 voltios, pero no tenemos la disposición de la corriente alterna de la red, gracias al inversor igual podemos alimentarlos utilizando una fuente de corriente continua como una batería de 12 voltios. Los inversores más comunes son estos tres tipos: inversores de onda cuadrada, inversores de onda sinusoidal modificada, inversores de onda sinusoidal pura. Los inversores de onda cuadrada son adecuados para el suministro de carga puramente resistiva. Los inversores de onda sinusoidal modificada son adecuados para cargas resistivas y capacitativas, pero con cargas inductivas pueden producir ruido. Finalmente, los inversores de onda sinusoidal pura son aptos para todo tipo de carga porque producen finalmente una onda sinusoidal igual a la de nuestra red eléctrica. ¿Cómo funciona un inversor? El alternador es una máquina eléctrica giratoria que transforma la energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna a través de fenómenos naturales de la inducción electromagnética. En su forma más simple se compone de una bombina de alambre con un imán giratorio al lado. Tan pronto como un polo de imán se acerque a la bombina, se creará una corriente inducida en la bobina y ésta fluirá en la dirección opuesta a la rotación del imán. Entonces se produce una corriente alterna. Un transformador también produce una corriente alterna inducida en la bobina, pero en este caso el campo magnético variable es producido no por un imán sino por una otra bobina llamada bobina primaria, que tiene una corriente alterna que fluye en ella. Cada bobina atravesada por una corriente eléctrica alterna se comporta con un imán y produce un campo magnético. Si la dirección de la corriente cambia, la probabilidad del campo magnético cambia. Dice que cada bobina atravesada por una corriente eléctrica alterna se comporta con un imán y produce un campo magnético. Si la dirección de la corriente cambia, la probabilidad del campo magnético cambia. La utilidad de un transformador es que las tensiones producidas en la bobina secundaria no es necesariamente la misma que la aplicación a la espiral primaria. Componentes de un inversor. Dice que los componentes de un inversor está el primero, el control principal. Este elemento está constituido por el control general y los sistemas de generaciones de onda que modulan la anchura de los pulsos del inversor. Está la segunda, que es la etapa de potencia. Estas etapas suelen ser únicas o modulares y esto se debe a la cantidad de potencia del equipo y de los paneles conectados. Se debe a incorporar a este sistema un filtro de salida para evitar daños de onda y evitar el rizado en las tensiones procedentes de los módulos. Como tercero está el control de la red. En este es el dispositivo que proporciona el correcto funcionamiento del sistema, ya que actúa como interfaz de la red y el control principal. Ajusta la forma de onda y de la tensión que va directo a la red eléctrica. Como cuarto está el seguidor de punto de máxima potencia.
Este dispositivo acopla la entrada de inversor a los valores de potencia variable que producen el generador. El dispositivo nivela el voltaje y la corriente producida por el panel para obtener la mayor cantidad de energía disponible. Como quinto están las protecciones. Los inversores cuentan con distintos dispositivos de potencia en caso de algunos fallos. Como último está la monitorización de datos. La mayoría de los inversores traen integrado uno o varios microprocesadores que facilitan el monitoreo de los datos más relevantes como la tensión, la frecuencia y la corriente. Además de algunos inversores tienen la capacidad de monitorear algunos elementos externos como son la radiación y la temperatura del ambiente. El funcionamiento de los inversores trifásicos. ¿Qué son los inversores trifásicos? Los inversores o convertidores son un circuito utilizado para convertir corriente continua en corriente alterna. Un inversor tiene como función la de cambiar un voltaje de entrada en un voltaje CA simétrico a la salida, procurando que éste posea la magnitud y frecuencia deseada por el usuario. Los inversores trifásicos son utilizados para la alimentación de cargas trifásicas que requieren corriente alterna. Algunas de las aplicaciones de estos inversores son las siguientes: fuente de tensión alterna trifásica sin interrupción, puesta en marcha de motores de corriente alterna trifásicos, conexiones de fuente que producen energía en continua con la carga trifásica de paneles fotovoltaicos. El funcionamiento de los inversores trifásicos. Nos dice que los inversores trifásicos se utilizan en aplicaciones de mayor potencia y pudiendo estar formados por 3 inversores monográficos, independientemente conectados a la misma fuente. La única existencia será el desfase de 120 grados de las señales de disparo de cada inversor con respecto a los demás para conseguir una tensión equilibrada a la salida. El funcionamiento de estos inversores trifásicos se caracteriza por 2 modos de funcionamiento distintos en función del intervalo de conducción de cada interruptor. Como primero está el de 180 grados de conducción. Cada interruptor conduce 180 grados, de forma que siempre existirán 3 transistores conduciendo simultáneamente. La terminal A, B y C estarán conectados al borde positivo de la batería de entrada o al terminal negativo de la misma. De la secuencia de disparo se obtendrán 6 intervalos de funcionamiento distintos. El segundo es a 120 grados de conducción, donde nos dice que cada interruptor conduce 120 grados, de forma que siempre existirán 2 transistores conduciendo simultáneamente. De la secuencia de disparos 12, 23, 34, 45, 56 y 61 se obtendrán 3 intervalos de funcionamientos distintos en su semiciclo de la tensión de salida. Como siguiente punto tenemos el máximo desbalance que permite entre las fases, donde nos habla que el desequilibrio en un sistema eléctrico trifásico en condiciones donde las 3 fases presentan diferentes valores de tensión en módulos y desfasajes angular entre fases diferentes a 120 grados eléctricos. Un sistema trifásico ideal libre de desequilibrios considerado a fase A como una referencia en secuencias de fase positiva. Dice que las consecuencias de los equilibrios no son los equipamientos trifásicos operados en tensiones desbalanceadas. Generalmente funcionan en forma inadecuada, poniendo sufrir daños y reducir de su vida útil. Cuando con estas tensiones desequilibradas se alimentan motores de inducción trifásicos, estos producen las siguientes potencias de pérdidas disipadas. De los desequilibrios. Está primero el enrolamiento de estandor, enrolamiento
comportamiento de rotor, pérdidas adicionales, pérdidas en núcleos magnéticos. Nos dice que el desequilibrio del 2% de las tensiones hará que las corrientes tengan un desbalance del 17%, el cual causará una elevación de temperatura a 65 grados, cuando normalmente sería de 40 grados centígrados. Asimismo, podemos notar que los demás perjudicados en este caso son los motores eléctricos de bloque y de las diferentes formas de onda en cada uno de ellos. Nos dice que el diagrama de bloques de control del inversor, el voltaje de referencia representa el voltaje de ajuste a la salida, que para este caso debe de ser de 120. La recta de referencia con el lazo de realimentación genera el error, que a su vez alimenta el control. El control hace los cambios necesarios dependiendo. El diagrama de bloque de módulo de potencia parecitas de interconexión entre los diferentes elementos y aumentar la capacidad del mismo. Esto reduce los picos de tensión sobre el IGBTS durante la conmutación. El siguiente punto sería la modulación de la altura de un impulso por periodo. Nos dice que en este tipo de modulación hay un único pulso por semiperiodos, de forma que variando la anchura de dichos pulsos se varía la tensión de salida del inversor. En la siguiente figura que se muestra en la pantalla, nos dice que la generación de las señales de puerta de los transmisores y las tensiones de salida de un inversor en puente monográfico. Dicha generación de señales de puertas se obtienen por comparación de una onda rectangular o onda de referencia de amplitud AR con una onda triangular portadora de amplitud AC. La frecuencia de la señal de la referencia determina la frecuencia de la tensión de salida y variación AR desde 0 hasta AC. Conseguimos varias de las alturas del pulso desde 0 grado a 180 grados. Como siguiente punto, la modulación de la altura en varios impulsos iguales por periodo, donde dice que el contenido armónico puede ser reducido utilizando múltiples pulsos cada semiperiodo. La generación de estos pulsos se puede ver en la siguiente figura que se muestra en la pantalla, donde se comparará una señal triangular con una referencia. A medida que aumentamos el número de pulsos por ciclo, cobran mayor importancia en amplitud los armónicos superiores. Como último tenemos la modulación sinodal de la altura en pulso, donde nos dice que en lugar de mantener la anchura de los pulsos constantes, se puede variar dichas anchuras en proporción a la amplitud de una onda senoidal, reduciendo el factor de distorsión y armónico de bajo orden. Los señales de disparo son generadas tal como se muestra a continuación en la figura. La frecuencia de la señal de la referencia determina la frecuencia de salida del inversor y su amplitud AR. Controla el índice de modulación M y por lo tanto la tensión eficaz de la salida. En conclusión, los inversores también se utilizan en muchas otras aplicaciones de nuestra vida cotidiana, desde grupos de continuidad hasta controladores de velocidad de motores eléctricos, desde conmutadores de energía a la iluminación. En términos de inversor, también se puede utilizar la referencia en un grupo rectificador inversor, alimentados por corriente alterna y utilizados por variar el voltaje y la frecuencia de la corriente alterna en salidas en función de la corriente de entrada. Por ejemplo, para la alimentación de particulares máquinas de operación que se utilizan en unas empresas eólicas o en otros tipos de empresas. Gracias.